Esta es la historia de dos grandes actores de Hollywood, dos hombres que se conocen desde que comenzaron en el mundo del cine. Para nadie es desconocida su historia de amistad, pero pocos hablan de su historia amorosa. Acá te la contamos. Te amo, Brad. Cuando Brad tenía exactamente 30 años, el mundo ya comenzaba a murmurar su nombre. Había protagonizado dos películas independientes que mostraban su increíble rango dramático, y los directores más visionarios lo tenían en la mira. Su belleza rubia, su mirada azul entre tímida y rebelde, y su voz suave lo convertían en un misterio irresistible. George, también de 30, ya era considerado el hombre más encantador de Hollywood. Su apariencia madura y magnética, su sonrisa ladeada, y esa mezcla perfecta entre masculinidad y vulnerabilidad lo hacían inolvidable en la pantalla. Por el contrario de Brad, George tenía una presencia social arrolladora. Le bastaba entrar a una habitación para ser el centro de todo, pero nunca habían trabajado juntos. Todo cambió cuando fueron seleccionados para protagonizar Fronteras de Medianoche, un thriller psicológico de gran presupuesto. La prensa estalló solo con el anuncio en dos de los actores más atractivos y prometedores, juntos por primera vez. Lo que nadie sabía es que ese set de grabación sería el escenario de algo mucho más grande que una película. El primer día en que Brad llegó al estudio, vio a George desde lejos, riendo con parte del equipo. Brad sintió un impulso extraño, una mezcla de nervios y otra cosa que no quiso definir todavía. Cuando el director los presentó oficialmente, el choque fue inmediato. Brad, este es George. Un placer, dijo George, estrechando su mano con firmeza. El placer es mío, contestó Brad, sosteniendo sin querer la mirada más de lo debido. Ese segundo, diminuto para cualquiera, fue el nacimiento silencioso de algo que crecería con fuerza imparable. Las primeras semanas fueron un vaivén de tensión eléctrica. La química en pantalla era tan potente que el director apenas necesitaba dar instrucciones. George improvisaba, Brad respondía, y la escena cobraba vida por sí misma. Fuera de cámara, la dinámica era más delicada. Brad era un hombre bastante reservado, casi hermético con su vida privada. George, en cambio, era espontáneo, audaz, y tenía una facilidad casi sobrenatural para hacer sentir cómodo a quien lo rodeaba. Entre ambos se creaba un contraste perfecto en dos energías que parecían atraerse como polos opuestos. Una noche, mientras revisaban el guión sentados en el tráiler de George, ocurrió algo que marcaría el rumbo de su historia. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo George, tomando un sorbo de café. Depende de qué, respondió Brad, sonriendo apenas. ¿Por qué siempre intentas mantener distancia? Brad desvió la mirada. No lo hago a propósito, entonces, no quiero confundirme, susurró. George frunció el ceño. ¿Confundirte con qué? Brad levantó la vista, encontrándose con los ojos marrones del otro. Contigo en el silencio fue profundo, lleno de significados. George respiró hondo, acercándose apenas unos centímetros. Yo tampoco estoy muy claro, respondió, pero no quiero alejarme. Fue un momento suspendido, íntimo, que ninguno de los dos se atrevió a romper. Todavía, la escena más difícil de la película era una confrontación intensa entre sus personajes. Ambos debían gritarse verdades dolorosas, romper a llorar y terminar abrazados. El guión lo describía como una catarsis emocional al borde del colapso. Cuando empezaron a ensayar, la energía entre ellos explotó. Gritos, lágrimas reales, emociones crudas, y en un instante inesperado, se besaron. No estaba en el guión, no estaba planeado. Brad dio un paso hacia adelante y abrazó a George, quien le respondió y lo besó con pasión. El equipo quedó en silencio. El director no gritó ¡corten! Nadie respiró. Cuando el beso terminó, ambos se miraron como si hubieran despertado dentro de un sueño. George habló primero. No fue actuado. Te di ese beso porque me salió del corazón. Brad tragó saliva. Lo sé, me pasó igual. Sentí lo mismo. Y eso fue absolutamente maravilloso. ¿Estás bien?, preguntó George. Estoy vivo, respondió Brad, con una sonrisa temblorosa. El director finalmente intervino, pero no era la película lo que acababa de nacer. El romance no comenzó de inmediato. Ambos necesitaban comprender lo que había pasado, pero la atracción era demasiado fuerte. Esa misma noche, Brad recibió un mensaje de George, donde le pregunta: Brad, ¿te gustaría caminar un rato? Caminado por las calles del centro de la ciudad, sin guardaespaldas, sin cámaras, sin máscaras. Hablaron como dos hombres tratando de entenderse a sí mismos. Tengo miedo, confesó Brad. Yo también, admitió George,
pero me da más miedo arrepentirme de no intentar esto. Esa frase derribó las defensas de Brad. En un callejón iluminado por la luz de un viejo poste, Brad se acercó, rozó la mejilla de George y volvió a besarlo. Esta vez lento, suave, consciente. El romance se volvió un secreto demasiado grande para ocultar, pero demasiado frágil para hacerlo público. Durante el rodaje, se escabullían a rincones del set, se rozaban las manos detrás de utilería, se abrazaban en los descansos, fingiendo estar revisando guiones. Era un amor dulce y clandestino, pero Hollywood no perdona secretos por mucho tiempo. Era muy frecuente que en sus encuentros nocturnos se juntaban para hacer el amor, con pasión y lujuria. Todo en ellos era solo amor. Sus encuentros sexuales eran casi a diario. Brad esperaba con ansias la llegada de George, para volver a hacer el amor en la luz tenue de la noche. Para despertar abrazados en cada amanecer, donde el sol acariciaba sus mejillas. Brad no podía más de amor. Jamás había experimentado algo así tan bello y puro. Un paparazzi los fotografió saliendo juntos de un hotel. Aunque la foto era ambigua, los tabloides inventaron titulares explosivos. Al darse cuenta que los paparazzi habían sacado muchas fotos, Brad se apartó de George, tratando de arrebatar las cámaras a los periodistas de farándula. Pero ya era tarde para arrepentirse. Los titulares de los periódicos publicaron el romance entre Brad y George. Estaban en todas partes. Ya no podían negar lo que todo el mundo estaba sospechando. La presión estalló. El estudio exigió explicaciones. Sus agentes les recomendaron distanciarse por un tiempo. Las redes sociales debatían, insultaban, celebraban, cuestionaban. La sociedad comenzaba a aceptar el amor entre dos hombres. Sí, pero no cuando esos dos hombres eran íconos de masculinidad. George quería enfrentarlo juntos. Brad tenía miedo. Miedo de perder su carrera. Miedo de lastimar a su familia. Miedo de no ser suficiente. Discutieron en las peleas. Se volvieron frecuentes. George pedía claridad. Brad pedía tiempo. No puedo ser quien quieres que sea aún, gritó Brad una noche. Solo quiero que seas tú, respondió George, con el corazón hecho pedazos. Finalmente, se separaron. Lo que sucedió en ese momento fue un puñal directo al corazón de George, quien no podía más de la pena. El rodaje terminó con ellos evitando mirarse más de lo necesario, aunque sus miradas dolían de tanta nostalgia. Los meses posteriores fueron devastadores. George intentó seguir adelante, pero nada llenaba el vacío. Las entrevistas, las premieres, las fiestas, todo estaba impregnado de la ausencia de Brad. Brad, por su parte, se sumergió en el trabajo. Filmó sin descanso, pero nada lo tranquilizaba. Cada noche, su mente repetía el último vistazo de George alejándose. Comenzó a entender que el miedo no podía gobernar su vida. Y una noche, exhausto, llorando en silencio, aceptó la verdad. Amaba a George. Lo había amado desde el primer día. La película se estrenó un año después. Era un éxito arrollador. La crítica alababa su química, sin imaginar que lo que veían era amor real. En la premiere, frente a cientos de flashes, Brad vio a George en la alfombra roja, alto, elegante, pero con los ojos cansados. Brad tomó una decisión. Caminó hacia Ellen. El público murmuró. Las cámaras giraron. Los periodistas enloquecieron. George lo vio acercarse. Incrédulo. Brad se detuvo a pocos centímetros. Respiró profundo y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan: no quiero esconder más lo que siento. George abrió los ojos, sorprendido, temblando. Brad tomó su mano en los flashes. Chispearon como estrellas. Yo te amo, George, dijo Brad. George contuvo las lágrimas. Te amo también. Y allí, frente al mundo, se abrazaron. No un abrazo de actores, no un abrazo de amigos. Eso fue un abrazo muy real, lleno de todo lo que habían callado demasiado tiempo. La reacción mundial fue explosiva en apoyo, críticas, debates, celebraciones. Pero ya no importaba porque, por primera vez, se tenían sin miedo. Al pasar el tiempo, la sociedad evolucionó más. Ellos se convirtieron en referentes, sin haberlo buscado. Siguieron actuando, siguieron creciendo, siguieron amándose. Hubo más desafíos, por supuesto, más obstáculos, más discusiones, más reconciliaciones. Pero el amor era más fuerte. En una entrevista conjunta años después, George dijo, el más importante papel de mi vida fue ser valiente para amar. Brad agregó, y el mío fue dejarme amar por quien más miedo me daba perder. La sala rompió en aplausos.
Esta historia nos recuerda que incluso las figuras más admiradas tienen miedos, dudas y heridas, que el amor entre dos hombres, entre cualquier dos personas que se aman de verdad, merece libertad, respeto y celebración. El amor no conoce reglas, ni límites, ni permisos. El amor solo quiere ser vivido. Y cuando dos almas se encuentran, como Brad y George, la luz que nace de esa unión no puede ser apagada por críticas, rumores o prejuicios, porque el amor auténtico, el que se sostiene incluso en la tormenta, es el que realmente cambia al mundo. Te amo, Brad. Yo también te amo, George. ¿Quieres casarte conmigo? Claro que quiero casarme contigo, Brad. Eres el amor de mi vida. Y si te gustó esta historia, llena de pasión, valentía y emociones profundas, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de Sin Filtros Gay, donde seguimos contando historias sin censura, sin miedo y sin filtros, tal como el amor merece ser contado.